Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Comenzó la cascada de alzas del año nuevo. Rubros como el transporte, las cuotas moderadoras, el SOAT y hasta los almuerzos populares han tenido ya reajustes que pesan en el bolsillo de los colombianos. Les contaremos de cuánto han sido esos aumentos. ¿Cómo sobrevivir en medio de la carestía? A pesar de que este año todo está más costoso, siempre hay claves para enfrentar la situación económica sin morir en el intento. Hablaremos de este tema con el experto Raúl Restrepo, capacitador en temas de salud financiera de BBVA Colombia. Conflictos salariales en las empresas. A raíz del polémico reajuste del 23% en el salario mínimo, otros trabajadores que devengan ingresos mayores a ese están reclamando aumentos salariales similares. ¿Qué dice la ley y qué opciones tienen los gerentes? Analizaremos el tema con Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la cascada de alzas, que es ya tradicional en el comienzo de cada año nuevo. En esta ocasión no hay excepciones y ya muchos colombianos están sintiendo ese golpe en sus bolsillos. Veamos entonces cuáles han sido esas alzas que ya se han venido registrando. Comenzamos entonces con las multas de tránsito porque este tipo de comparendos tuvieron un reajuste con base en la unidad de valor básico que fue de aproximadamente el 4,8%. Y en este caso el exceso de velocidad, por ejemplo, que es uno de los comparendos más recurrentes, queda en 633.000 pesos. Otro tipo de alzas son las cuotas moderadoras de la salud, que son aquellos pagos que uno hace cada vez que demanda los servicios de las EPS. El reajuste también fue de aproximadamente el 4,8%. Tenemos tres tipos de cuotas moderadoras. La más barata quedó en 5.000 pesos para trabajadores con menos de 2 salarios mínimos de ingreso. Luego la de 20.100 y la última, la más cara, la de 52.800 pesos para trabajadores con más de 5 salarios mínimos de ingresos. Por ahí cerca están los aportes a la seguridad social y los que más preocupan son para los trabajadores independientes que devengan o que cotizan sobre un salario mínimo. Para estos trabajadores, la pensión, el aporte, por ejemplo, les queda en 280.000 pesos, la salud en 218.750 y el pago de la ARL, que el menor de todos es de 9.140 pesos o puede ser superior según su nivel de riesgo laboral. Ahora bien, los arriendos en la vivienda, por ejemplo, también se deben incrementar con base en el 5,1%, aclarando, por ejemplo, que en este caso los incrementos se hacen desde el día en que se haga la renovación del contrato de arrendamiento. Si ya sucedió ese momento, pues ya se hizo efectivo ese reajuste, pero si es en un mes posterior, pues entonces en ese momento se hará. La vivienda, por ejemplo, que cueste 900.000 pesos el canon de arrendamiento, queda en 946.000 pesos para este año. Ahora bien, el SOAT también tuvo un incremento. Para las motos, por ejemplo, fue de 5,17%. El valor más bajo queda en 256.000 pesos. Y para los vehículos el incremento fue menor, de 0,3%, quedando el más barato en 447.300 pesos. Por ahí cerca también está la revisión técnico-mecánica. El reajuste varió entre 5,4% y 6,2%. Para las motos, la tarifa más baja quedó en 217.000 pesos y para los vehículos familiares la tarifa más baja en la revisión es de 317.000 pesos. Y de toda esta cascada de alzas no se salvó ni siquiera el corrientazo, el popular almuerzo en los restaurantes para trabajadores de más bajos ingresos. El reajuste aquí, hay que decir, es discrecional de cada restaurante. En promedio todos subieron unos 2.000 pesos en este tipo de almuerzo. El más barato entonces queda en 16.000. Y hay que decir que hay
otras alzas que están pendientes y empezarán seguramente a conocerse en los próximos días. Ahí están, por ejemplo, los peajes que empiezan a regir desde este jueves, generalmente con la inflación. Luego vendrán los incrementos a las tarifas notariales que se conocerán a finales de este mes y las cuotas moderadoras que han sido polémicas en estos días, pero que seguramente van a ser motivo de estudio en las asambleas de copropietarios que se realizarán en marzo y en abril de este año. Y aunque a muchos trabajadores ya les subieron su salario, esta oleada de alzas les obliga a reflexionar sobre un tema delicado, y es cómo sobrevivir financieramente en medio justamente de toda esta cascada de reajustes. Pues para conocer algunas claves de manejo financiero en medio de esta coyuntura, quiero saludar al doctor Raúl Restrepo. Él es capacitador de salud financiera del Banco BBVA. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Sino Pesos. Muy buenas noches. Henry, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, me imagino yo que esta tradicional cascada siempre es un golpe para, en general, todos los trabajadores, especialmente para los de bajos ingresos. Claro, Henry, enero no es caro por casualidad, es el mes donde se ajusta prácticamente todo. El problema no es tanto que suban las cosas, porque al final enero siempre es un mes de alzas. El problema es que muchos hogares no se ajustan y no corrigen su comportamiento financiero. Algunos tips, y te digo, y tú comentabas, este mes hay un incremento salarial y muchos están recibiendo un dinero extra, pero hay que ser conscientes que ese dinero extra no significa que puedo gastar más o puedo darme más lujos. Esto viene acompañado de las alzas que tú mencionabas y hay que ser muy responsable con ello. Uno de los principales errores que comete la gente es en su lenguaje. Siempre habla de pesitos. Es que solamente incrementó 5.000 pesitos, 10.000 pesitos. Y ese es el primer error y hay que corregirlo. Son 5.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, porque es un grupo de alzas y hay que sumarlos y eso al final nos afecta al bolsillo. Tú comentabas lo del corrientazo y hablaba hace poco con un compañero. Yo creo que hay que retomar algunos hábitos como el de la coca, el de la coquita, de llevar a su trabajo el almuerzo. No todos los días comprar el corrientazo. Ahora nos toca volver a llevar la famosa coquita al trabajo. Algunos temas importantes es priorizar los gastos. La gente tiene que saber que enero no es un mes para lujos. Ya los gastos se dieron en diciembre y enero es un mes para gastos obligatorios. Se nos viene el colegio de los niños, donde hay que aprovechar y unirnos con otros familiares para hacer compras más grandes y conseguir algunos descuentos. Se viene el incremento de los arriendos que tú comentabas, que está relacionado con el IPC, el 5.1. Este tema también es muy importante. Si uno ha sido un buen arrendatario, hay que negociar con los dueños de los inmuebles. Tal vez nos hagan unos descuentos adicionales. El tema de las tarjetas de crédito, hay que tener mucho cuidado con el uso de las tarjetas. Lo que aparentemente puede ser un salvavidas, si no se usa bien, se puede convertir en un ancla. Gracias por mantenerse conectado con Sino Pesos. Desde el 1 de enero de este año, los trabajadores que devengan un salario mínimo comenzaron a disfrutar ese reajuste del 23% decretado por el gobierno. Pero, ¿qué ocurre con los trabajadores que tienen salarios superiores? Pues para analizar este tema y las opciones que tienen las empresas, quiero saludar al doctor Juan Carlos Ramírez. Él es el presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Sino Pesos. Henry, buenas noches, ¿cómo has estado? Saludos para ti y para tu respetable audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es la primera vez en muchos años, yo no recuerdo haber visto una situación similar en que el incremento del salario mínimo haya superado en 18 puntos porcentuales lo que fue la inflación del año inmediatamente anterior. Y eso está generando algunos problemas en las empresas para los otros trabajadores que tienen salarios superiores a un salario mínimo. Había escuchado, me imagino yo, ustedes ya de parte de los jefes de personal, de los directores de recursos humanos de las empresas, estas inquietudes que hay. Sí, por supuesto. Estamos todos con razonable preocupación por esta situación. Las organizaciones obviamente están en acuartelamiento de primer grado buscando alternativas para tratar de absorber estos nuevos costos que les están generando las disposiciones del gobierno central. Pues hablemos un poquitín de la parte legal, doctor. Todos los trabajadores de salario mínimo, pues obviamente se les tiene que subir
el 23% que ya decretó el gobierno nacional. Pero a quienes ganaban un poco más, normalmente se les incrementaba con base en la inflación, que para el caso del año pasado fue de 5.1%. El problema, y usted me corregirá si estoy bien o mal, doctor, es que hay personas que ganaban un poquito más del salario mínimo, pero si solo se les subiera el 5.1%, quedarían por debajo del salario mínimo. A esos trabajadores habrá que subirles el 6, el 7, el 8, el 20%, de tal manera que queden al menos en el salario mínimo. Por supuesto, las organizaciones y en general la economía formal no puede pagarle a sus trabajadores salarios por debajo del salario mínimo que decreta el Estado. Entonces, si un trabajador, como bien lo dice usted, estaba unos pesos, unos miles de pesos por encima del salario mínimo, pues este incremento del 23% lo va a arrastrar, o sea que se genera una situación que es compleja para las organizaciones. Normalmente las organizaciones manejan unas escalas salariales y esas escalas salariales van de la mano de las responsabilidades y de la función que están cumpliendo los colaboradores. En la medida que hay una mayor responsabilidad, pues normalmente hay un salario por encima de aquellos trabajadores que están en la base de la organización y es posible que para muchas organizaciones, cuando se hace ese incremento del salario mínimo, con el 23.7%, pues termina arrastrando a los trabajadores que estaban un poco por encima y el resultado termina siendo que quedan todos ganando el mínimo que fija la nación y esa escala salarial se pierde. Entonces allí se genera una situación compleja para las organizaciones porque tienen que buscar una alternativa para diferenciar el rango entre trabajadores que tienen mayor responsabilidad con los trabajadores que están en la base de la pirámide. Pues mire, y esta situación genera también un problema, digamos, de orden psicológico en muchos trabajadores, porque muchas personas que antes ganaban más de un salario mínimo, por ejemplo, 200, 300 mil pesos más de un salario mínimo, con estos incrementos de ahora, pues van a quedar mucho más cerca de ganar un solo salario mínimo. Y ya algunos sindicatos, por ejemplo, están diciendo, no, a todos incrementenles el 23% para que se conserve esa escala que usted decía. ¿Esto es fácil para una empresa, doctor, o es muy oneroso aplicarle el 23% de incremento a todos los trabajadores a fin de mantener, digamos, esa proporcionalidad en la escala salarial? Decimos aquí en el Valle que del cuero salen las correas. La plata sale hay que generarla. Y en la medida en que yo como organización incremento salarios en toda la escala, pues mis costos están creciendo también en la misma escala. Entonces, se genera una corriente alcista por más de que el gobierno quiera, por decreto o por vigilancia, tratar de frenar esos incrementos. Si como organización se decide hacer incrementos a todo nivel en esos porcentajes del 23%, pues los costos van a subir y eso se va a reflejar en el mercado. Ahora, eso tiene un efecto nefasto a nivel de temas de productividad y de competitividad. Cuando yo estoy como organización con mis productos en el mercado internacional y estoy compitiendo por poder poner mi producto en el exterior, entre comillas, por centavos de dólar, y mis costos crecen en una proporción importante, pues es muy factible que salga del mercado y mi producto no vuelva a ser apetecido por fuera. Entonces hay una situación bastante complicada para muchas organizaciones porque se ven abocados a hacer unos incrementos que no estaban en el radar de nadie y que están poniendo en calzas prietas a las organizaciones. Claro, y hay otra situación, mire, bastante paradójica, doctor Ramírez, y es el caso de los trabajadores que devengan el salario mínimo integral. Para claridad de los televidentes, un salario mínimo integral se tasa en 13 salarios mínimos. El año pasado eso estaba como en 18 millones de pesos, de manera que estamos hablando de trabajadores de ingresos altos.
Y a estas personas, por lo que se tasa esa remuneración también en salarios mínimos, habrá que subirles 23% para que sigan quedando los mismos 13 salarios mínimos. Es así, ahí el incremento va a ser considerable porque les va a subir a más de 22 millones de pesos. Por supuesto, esa es la primera alternativa que se tiene. Muchas organizaciones están en esta situación de coyuntura buscando alternativas para deshacer la característica de salario integral, o sea, devolver a aquellos trabajadores que tienen salario integral mínimo o muy cerca del mínimo, devolverlos a lo que se llama salario nominal. Pero eso pone en una situación compleja, pues porque lo primero que sucede es que eso tiene que ser de común acuerdo. Entonces, hay que convencer a los trabajadores sobre la necesidad de hacer esa reversión. Y segundo, así se logren los acuerdos con los colaboradores, pues hay una situación que se desencadena, y es que las personas reciben hoy un número de pesos, un valor. Tú hablabas de 18 millones de pesos el año anterior, con la nueva característica del salario está por encima de los 22 millones de pesos, y entonces a ese valor, si retorno al salario nominal, pues el valor que voy a recibir mensualmente en caja es menor. Obviamente voy a tener unas primas, unas cesantías, una compensación, pero esa compensación me va a llegar en ciertas épocas del año, y normalmente la gente está acostumbrada a vivir con un valor o con un recurso que le está entrando mensualmente, y su flujo de caja está organizado de esa forma. Entonces va a haber un impacto en el bolsillo que va a ser complicado. Pero de una o de otra forma, la situación más compleja está del lado de las organizaciones, que tienen que hacer maromas complejas para devolver a las organizaciones o absorber un enorme costo con el incremento de las personas que están en ese rango salarial. Claro, y hay algo, bueno, usted menciona una alternativa importante que están considerando muchas empresas para el caso de los trabajadores del salario mínimo. Para los demás trabajadores, aquellos que están, por ejemplo, entre un salario mínimo y ese salario mínimo integral, ¿hay alguna alternativa, doctor? ¿O ahí no hay mucho que hacer realmente? Digamos que el margen de maniobra no es muy amplio para los empleadores. Yo creo que el margen de maniobra es demasiado estrecho. Pensemos en que por derecha, a los empleadores que tienen un número importante de trabajadores en el rango de salario mínimo o muy cerca del salario mínimo, pues sus costos laborales van a crecer por derechas en el 23.7%. Pero no podemos olvidar que estamos en el marco de la implementación de una nueva reforma laboral, y muchas de las normas que se desencadenaron de esta reforma pues están en proceso de implementación. Entonces, los empleadores han tenido que cambiar, por ejemplo, los salarios de todos los aprendices que por ley tienen que contratar. Antes tenían un valor de ingreso, y hoy en día hay que tenerlos en el marco del salario mínimo, pero además hay que pagar seguridad social y aportes, de lo cual pues era un valor que en el cual no tenían que incurrir los empleadores hasta antes de la reforma. Pero además hay unos recargos por dominicales, por festivos, por horario nocturno, que está por encima de lo que venían pagando, y que además está en proceso de implementación. Pero además, si eso no es suficiente, estamos en un proceso de recorte de la jornada laboral máxima. Entonces tuvimos un recorte en el horario. Este año tenemos un nuevo recorte, el año anterior tenemos un nuevo recorte este año, y para el 27 tenemos un último recorte para llegar a una jornada de 42 horas. Eso quiere decir, de una u otra forma, que la hora de trabajo termina saliendo más cara. Entonces, el efecto para las empresas en ese salario mínimo está muy por encima del 23.7%. Entonces, pensar que una organización va a asumir esos costos, pero además a los trabajadores que están en el rango entre el salario mínimo y el salario mínimo integral les va a subir lo mismo, pues es explotar sus costos y no va a tener cómo absorberlos. Yo creo que hoy en este momento
la condición que tienen las organizaciones es analizar muy bien los costos para poder sobrevivir a esta avalancha de costos desencadenadas del incremento del salario mínimo ordenado por el gobierno central. Pues muy preocupante verdaderamente, doctor Ramírez, esta situación de las empresas a la luz de lo que usted explica en materia del panorama salarial para este 2026. Doctor Ramírez, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos y ayudarnos a entender la situación que están viviendo tantas compañías en Colombia. Muy amable. Henry, gracias a ti y un feliz 2026. Para usted también, doctor, y para todos en ACRIP. Muchísimas gracias. Y hablando de salarios, hay dudas sobre los trabajadores domésticos que también laboran pero por días. Tomen nota porque también deben cumplir con obligaciones laborales como los aumentos de ley, el pago de prestaciones, entre otros. Aquí les contamos a qué tienen derecho esos trabajadores y qué obligaciones tienen sus empleadores. Con el ajuste del salario mínimo, los hogares colombianos que tienen trabajadores del servicio doméstico deben ajustar los pagos de acuerdo con los porcentajes establecidos por ley, ya sea que la persona labore por días o el mes completo. Los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico tienen derecho como mínimo al salario mínimo legal mensual vigente establecido por el Gobierno Nacional, más el auxilio de transporte. Si trabajan por días, debe tomarse el valor del salario mínimo mensual, dividirlo entre 30 y eso da el mínimo, incluyendo además el auxilio de transporte por cada día que vayan a trabajar. Por ejemplo, si un trabajador doméstico labora 3 días a la semana, deberá recibir por concepto de salario base 700.365 pesos al mes por 12 días. Además, el auxilio de transporte por esos días será de 99.636 pesos. Las prestaciones sociales devengadas incluyen cesantías, intereses sobre cesantías, prima y vacaciones con un aproximado de 152.000 pesos y por último, la seguridad social que deberá pagar su empleador será de 152.911 pesos al mes. Por tanto, este trabajador devengaría una suma de 952.907 pesos, descontando la seguridad social. La gran mayoría de personas que contratan un trabajador del servicio doméstico lo contratan por días y creen que por ser por días se desdicen o se desobligan de las contribuciones con el sistema de seguridad social y con las prestaciones sociales. En caso de incumplimiento de alguna de las partes, el caso podrá ser llevado al Ministerio de Trabajo. En caso de que no se reconozcan los derechos que emanan del contrato de trabajo, el Ministerio de Trabajo cuenta con inspección, vigilancia y control en las diferentes direcciones territoriales en todas las sedes del país. Recuerde, una correcta contratación no solo protege a los trabajadores, sino también a los empleadores. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los pagos inmediatos a través del sistema Breve, creado por el Banco de la República, está cumpliendo 100 días justamente esta semana. Recordemos que esta plataforma exige el uso de llaves o código de identificación para cada una de sus cuentas bancarias. La compañía Kaspersky reveló que ya el 21% de los colombianos está usando estos pagos por Breve por lo menos 3 veces al día y el 53% de personas lo está usando 3 veces a la semana. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.